10 o 30. ¿Les decir? Aquí está. Ahí estamos, ¿no? No. Ah, ya, veamos la anterior. Acá. Medida de dispersión. Ah, ya. Estuvimos revisando esto. Aquí creo que nos vamos a quedar. ¿Sí? Bueno. Vean lo que he señalado. Ya no vuelvo a repetir. Tengo la variable, una variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque sus clases son números enteros. ¿Sí? Digamos, 2 hermanos, 2 por 2, 3 por 2, 4 parásitos, 5 parásitos, 6, etc. Lo que se puede contar. Acá tengo, ¿qué cosa? La frecuencia absoluta, ¿sí? Acá tengo la frecuencia absoluta acumulada. Todo muy simple, ¿no? La mediana, si el número de datos es par, ¿sí? Es el promedio de los datos centrales. De esa manera que, evidentemente, para allá los dos datos centrales, lo que he hecho es, acá los datos ya están ordenados automáticamente cuando se organizan clases de esta forma. Vean, del 2 al 6 está ordenado de manera ascendente. En estadística, no tipo estadística, lo que llevan así, tiene ese nombre de la materia que desarrolla en la carrera de psicología, trabaja normalmente en otro sentido, en sentido descendente. ¿Sí? O sea, en cambio, nosotros normalmente es ascendente en nuestro trabajo, ¿sí? Pero puedo también trabajar de manera descendente, ¿sí? Si requiero alguna necesidad. Bueno, de todas maneras, ya saben que este número tiene dos condiciones, todo número, la ordinalidad y la cardinalidad. No nos interesa en este caso la cardinalidad, o sea, la cantidad, sino nos interesa el orden. Por lo tanto, cuando digo el número 3, estoy diciendo tercer lugar. Ya es 7, entonces estoy hablando de hasta el séptimo lugar. O sea, aquí el 3 significa que hay el primero, el segundo y el tercero. Este 7 significa que el siguiente, el cuarto, quinto, sexto y séptimo son 3. Y luego, el octavo, noveno, décimo hasta el 13º es 4. Por eso que de esa forma, con esto es que me oriento para identificar esos dos valores del medio. ¿Por qué? Porque, ¿cuáles valores van a ser? 20, x n medios, x sub 10, x n medios más 1, x sub 11. Pues tengo que ubicar al dato que está en la posición 10, y ese dato es un 4, por lo que acabo de señalar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entienden por qué es 4? ¿Entienden por qué es 4? ¿O alguien no ha entendido? Levante la mano. Si no, calle. Y se va a aplazar. Espero que miren, todos hayan entendido, porque es muy fácil. ¿Sí? Entonces, de ese modo que tengo este 4 y tengo el siguiente, el dato X sub 11, que también es 4. ¿Por qué? Porque el dato X sub 12 y el X sub 13 siguen siendo 4. En cambio, el dato X sub 14 ya es 5. ¿Hasta dónde? Hasta el X sub 18. El X sub 19 hasta el X sub 20 es 6. Para eso sirve la frecuencia absoluta acumulada, en el caso de la mediana. Entonces, de esa forma, yo puedo trabajar esto, sí, puedo trabajar con datos pares o con datos impares. Utilizo el mismo mecanismo. La cosa es simplemente interpretar de acuerdo al caso. Si aquí hubiera sido 21, o sea, impar, entonces, ¿qué hago? Le sumo 1, 21 más 1, 22, divido entre 2, 11. X sub 11, ¿cuál habría sido? 4. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí es donde se utiliza esto para identificar esa situación. Avancemos. ¿Qué ocurre cuando tenemos la otra organización? Si la otra organización es cuando los datos están organizados como acá en grupos de clases. No se olviden, estos son igual valores de una variable cuantitativa discreta. Por eso que miren, cuando digo acá de 2 a 4, estoy diciendo 2, 3 y 4. No hay posibilidad de que haya 2,5, 2,3, no. Es de 2 a 4. Y está incluyendo ¿qué clases?
2, 3 y 4. Acá, 5, 6 y 7. Por eso que hay este salto. Vean, aquí llega hasta 4 y aquí viene el salto hasta 5. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la mecánica. Entonces, ¿cómo se hace acá? Resulta que estos límites, el 2 y el 4, son los límites discretos. ¿Estamos de acuerdo? Son límites discretos. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Cuando yo estoy identificando, aquí vean acá abajo, graficando de 2 a 4, es una barra. Ese saltito que les he dicho hace que la barra esté separada, vean, 4 a 5, es decir, la siguiente barra. ¿Sí? Son barras, estamos de acuerdo. Por eso que el gráfico de la variable cuantitativa discreta es el gráfico de barras, sea vertical o sea horizontal. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre? Yo puedo ese dato discreto continuizarlo. ¿Me han entendido? Lo puedo volver continuo. ¿Cómo? Muy fácil. Le quito media unidad al límite inferior de cada clase y le añado media unidad al límite superior, solo media unidad. Entonces, estoy sumando 1, ¿estamos de acuerdo? 1 en dos partes. La mitad de 1, 0,5 abajo quitando y 0,5 aumentando. De esta manera que miren acá, los límites verdaderos, los límites van a ser de 1,5 a 4,5, de 4,5 a 7,5, de 7,5 etc. Aquí sí se ha continuizado, vean, ahora ya los rectángulos en rojo, ¿sí? Porque se ha continuizado la variable. Entonces, cuando la variable está continua, sí es que yo puedo aplicar la fórmula de la mediana, que está acá. Y la fórmula de la mediana, vean qué fácil, ¿no? La forma es fácil de recordarse. X y menos 1 se asume que es el límite inferior. Solo que ahora vamos a hablar del límite inferior real. Real, ¿estamos de acuerdo? Real. ¿Qué significa? Que le quito media unidad. ¿Estamos de acuerdo? Media unidad. Sin más. El ancho de clase, miren, el ancho de clase no es que la diferencia que hay, ¿no? 4 menos 2, ¿sí? 4 menos 2, ¿sí? Pero más 1, porque es variable cuantitativa discreta. 4 menos 2, 2 más 1, 3. ¿Por qué? Porque aquí hay 3 clases en ese grupo. ¿Cuáles? 2, 3, 4. ¿Entendido? Pues que miren, lo que hago es restar 10, nosotros 2 más 1, 3. ¿Qué significa 3? Que hay 3 en ese grupo de clases. ¿Cuáles son? 8, 9 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, aquí el ancho de clase surge así. Límite superior menos límite inferior más 1. ¿Sí? Muy bien. Lo demás es muy simple. Acá la única figura que hay que utilizar, repito, es el límite verdadero, límite real. Pues, ¿cómo hago para trabajar esta fórmula? Lo primero es identificar el grupo de clase que incluye la mediana. ¿Y cómo se hace eso? Muy fácil. Se divide el número top 25, se divide entre 2. El número que aquí hubiera. Acá no interesa que sea par o impar. ¿Estamos de acuerdo? Ya no interesa que sea par o impar. Divido entre 2. 25 entre 2, 12,5. ¿Qué hago? Busco en la columna de frecuencia absoluta acumulada un valor igual o inmediatamente superior a 12,5. Los busco 2, 6, 12. 12,5 está por encima de 12, por lo tanto elijo 20. ¿Estamos de acuerdo? Repito, busco un valor igual o inmediatamente superior. He hallado 12,5. No es 12. El valor inmediatamente superior es 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese 20 determina que toda esta fila que está aquí, donde están los límites y la frecuencia absoluta, y obviamente la frecuencia absoluta acumulada, es, podemos decir, el intervalo donde voy a trabajar. ¿Sí? Entonces, empiezo a llenar el límite real que corresponde a ese intervalo. 11 es su límite discreto, pero su límite continuo es 10,5.
¿Estamos de acuerdo? 10,5. Entonces pongo 10,5. Entonces 10,5. Entonces, ahora sí. Entonces, estoy ahora reemplazando. Esto es 10,5. Más el ancho de clase. 13 menos 11, 2. Más 1, 3. 3. Por. Ah. N medio se ha operado 12,5. Entonces, 12,5 menos la frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior. ¿Cuál es la inmediata anterior? 12. Esta es la NI menos 1. Frecuencia absoluta inmediata anterior. Vean acá. Entonces, menos 12. 12. ¿Sí? Y esto está dividido entre N sub I. ¿Qué es esto? La frecuencia absoluta de ese grupo. En otras palabras, 8. 8 es N sub I. N minúscula sub I. Entonces, divide entre 8. Y ahora sí está correcta esta mediana. Está correcta. Entonces, ¿cuánto va de esto? 12,5 menos 12, 0,5. Eso es igual a 1/2. Por lo tanto, aquí voy a tener 1 sobre 16. Y 1 sobre 16 va a ser 3 sobre 16. 3 sobre 16 más 10,5, ¿cuánto es? 3,16. No, 3,16. 3 sobre 16. Más 10,5. ¿Cuánto es? 10,69. Ahora, les voy a comentar algo. Esta figura que aquí les he dicho de los límites reales, etc., es una exquisitez. Eso sabe el estadístico. Las demás personas no saben eso, porque aquí lo que he hecho es aplicar un proceso de continuización de una variable discreta. Ahora, la anterior clase les he pasado un video, les he mostrado el video, ¿no es cierto?, de la máquina de Galton, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Él hace esa aceleración en realidad, ¿sí? Lo que ocurre es que en la práctica, esa distribución de los fenómenos es conocida por todos. ¿Sí? Hay tendencia hacia el centro de todos los fenómenos en general. Por eso que la glicemia, los datos de glicemia se concentran entre 70 a 110 miligramos por decilitro. Pero no significa que no haya menos, ¿no? Pero van a ser pocos, o más, también van a ser pocos. Eso es lo típico de la distribución normal. Así le damos ese nombre, distribución normal. En los libros antiguos hablan de la campana de Gauss, pero eso es pues un epónimo que ya no se utiliza. ¿Qué es epónimo? Un epónimo es dar el nombre del inventor. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, en el cerebro tenemos el círculo arterial, ¿sí? En la parte donde está el bulbo, ¿sí? Ese círculo arterial tenía antes otro nombre, era el polígono de Willis. Pero cuando uno ve un libro de anatomía moderno, ya no encuentra polígono de Willis, porque ya no se utiliza epónimos, ¿sí? Pues ya lo que se hace normalmente es utilizar el nombre que es, digamos, recordado o manejado científicamente. Por ejemplo, el guantelete de Lunge. El guantelete de Lunge es un nombre igual al que ha inventado el guantelete, que es una prueba para determinar la presencia de nitritos sobre el hielo, sobre algunos objetos en los cuales se asevera que ha habido un contacto con la polvo. Es una prueba muy específica bioquímica, ¿sí? Se sigue utilizando, pero ya no se ha cancelado su uso.
ahora hay una prueba en base al espectrofotómetro de absorción atómica para hacer la misma prueba, pero donde se detecta ya no nitritos, sino plomo, bario, etcétera, ¿sí? Y pero que tiene el mismo objetivo, ¿cuál? Determinar si una persona ha disparado o no ha disparado. Muy bien. Entonces, repito, así es la mecánica, han visto qué fácil, ¿no? Ahora, aquí es donde voy a aprovechar, no sé si ya lo hice acá, en el siguiente, ¿sí? Ya me había entrado a medidas de dispersión haciendo un corte, ¿sí? Entonces aquí voy a avanzar hasta la última. Aquí, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo tengo, miren ahora, la situación en este sentido, ¿sí? Tengo ahora variable cuantitativa continua, ¿sí? Continua. Si es continua, acá voy a tener, por ejemplo, de 1 hasta 2, no, hasta 3, pongamos, para hacer el paralón y ustedes identifiquen la diferencia, de 1 a 3, de 3 a 5, de 5 a 7, de 8 a 10, de 10, aquí me estoy equivocando, aquí me estoy equivocando, aquí me he equivocado, ya, listo, a 9, de 9 a 11, de 11 a 13, hasta ahí, vean, ya no hay ese saltito, ¿no? Ya no hay. Aquí tenemos un gran problema. Si yo tuviera el dato 3, ¿dónde lo incluiría? ¿En este intervalo o en este intervalo? Gran problema. Por eso es que recurrimos a lo que enseñamos en matemáticas al principio en cálculo. Intervalos semi-cerrados por la izquierda o, si ustedes quieren, semi-abiertos por la derecha. Es por eso que miren, por ejemplo, esto no tampoco en todos los libros de estadística está. ¿Por qué? Porque esto implica tener un conocimiento básico de cálculo, ¿no? De cálculo, porque esto se enseña ¿dónde? En cálculo. No se enseña en aquellas carreras donde no hay cálculo, gran problema, ¿cómo explicar? ¿Sí? Medicina, ¿cómo explicar esto? Gran problema, ¿no? O sea, vean, esto ya es, ¿qué es esto? Un intervalo semicerrado por la izquierda. Si ustedes quieren, un intervalo semiabierto por la derecha. ¿Estamos de acuerdo? O no es las dos cosas, pues, puede ser uno o el otro, ¿no? O sea, estamos de acuerdo. Entonces, ahora, este último es cerrado. Es cerrado. Y el último. Ahora, ¿esto qué significa? Que miren, esto va desde 1 hasta menos de 3. No hasta 3. Por eso que en la práctica se cumple esa propiedad que les he dicho. Dos propiedades que deben tener los cuadros de organización. Les he dicho una, que es que son mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes. ¿Son mutuamente excluyentes? Sí, porque vean, este no incluye este tampoco incluye al 5. Este no incluye al 5. Otro no incluye al 7. Este no incluye al 9. Este no incluye al 11. Este sí incluye al 13. ¿Estamos de acuerdo? Este sí incluye al 13. Por eso que se cumple la segunda propiedad, colectivamente exhaustivos. Colectivamente exhaustivos. Colectivamente exhaustivos. Esas son las dos propiedades, sí, las dos propiedades que tiene los intervalos de clase. Vean el nombre, ¿no? En variable cuantitativa discreta, ¿cuál es? Grupos de clases. En variable cuantitativa continua, ¿qué es? Intervalos de clase. Y entonces yo aquí como tenía que simbolizar de manera real, de manera adecuada a este caso, poner justamente así, vean la diferencia con el otro ejemplo, ¿no? Bueno, hay que volver mucho, ahí no lo dejaremos, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a tener aquí? La frecuencia, entonces acá digamos 2,
Ya no me interesa ni calcular, aquí le pongo 10, aquí le pongo 15, acá le pongo 8, acá acá 7. Veamos acá. 2, 8, 10, 10, 20, 30, 3, 50. Ah, bueno, me he dado bien. 50, ¿sí? Entonces me pide, hallar la mediana. Entonces, ¿qué hago? Inmediatamente para hallar la mediana acá. Sí, voy a aplicar la misma fórmula que puse antes. ¿Cuál es esa fórmula? La mediana es, la fórmula es esta, la mediana, ¿sí? Ahora sí, acá vean, es x y menos 1. Es el límite verdadero. Aquí no hay que quitar. Ya está quitado porque ya esto es ya variable continua. No hay que quitar, no voy a continuizar lo continuo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Más el ancho de clase, perfecto, que multiplica a n medios. Así tienen que acordarse como yo me acuerdo. N i menos 1 sobre n menos i. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago esto? Qué fácil. Primer paso. N medios. N medios, igual que en el anterior caso. O sea, las palabras 50 dividido entre 2. Resultado 25. ¿Qué tengo que hacer? Hallar 25, ¿dónde? En la columna de frecuencia absoluta acumulada. Que aquí todavía no la he hallado. Ahora la voy a hallar. Voy a hallar la columna de frecuencia absoluta acumulada. Las palabras, voy a hallar N mayúscula sub I. ¿Cómo? Ya saben, es lo más fácil. 2 más 8, 10. Más 10, 20. Más 15, 35. Más 8, 43. Más 7, 50. Está perfecto, 50, 50, está perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿ahora qué hago? Busco un valor igual o inmediatamente superior a 25. ¿Estamos de acuerdo? El mismo método. 20, acá, aquí hasta el 35. ¿Estamos de acuerdo? Este 35 es el valor igual o inmediatamente superior de la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es lo que significa? Que esa fila, donde está ese intervalo, es el grupo de trabajo, con lo cual voy a reemplazar la fórmula. Qué facilito, ¿no? Pues acá va a ser mediana igual. Límite inferior, acá no, repito, acá cuidado me va a bajar 0,5. Aquí no, porque es variable cuantitativa continua. Aquí, ¿qué se pone? Ese mismo 7. ¿Dónde bajo medio punto? En variable cuantitativa discreta. Acá es este mismo 7. Ahora, más. Ahora, miren, hay una diferencia. ¿Sí? En otras palabras, la amplitud del intervalo de clase. 9 menos 7, 2. Ese 2 es el que pongo acá. No sumo 1. Y no van a sumar 1. Solamente se suma 1 cuando es variable cuantitativa discreta. ¿Qué es este 2? Es la distancia numérica que hay entre estos límites del intervalo correspondiente. Por eso que no se suma 1, estamos de acuerdo. Luego, lo demás sí es lo mismo. Esas dos cosas son distintas. Cuidado, se vayan a equivocar. Entonces, n medios, 50, ya lo he hecho, 25. 25 menos frecuencia absoluta acumulada inmediata anterior, 20. 20, ¿sí? Sobre la frecuencia absoluta de ese grupo, 15. 15. Y listo, ya tengo acá el resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuánto da esto? 25 menos 20, 5. 5 entre 15, 1/3. 2 tercios. 2 tercios más 7. 3 por 7, 21 más 2, 23 tercios. ¿Es correcto lo que he hecho? ¿Y cuánto da esto? 7,20. ¿Cuánto? 67. Ahora, no se olviden. Si esto era, por decir algo, centímetros, digamos que todo la variable de la longitud en centímetros, longitud en centímetros,
Esta mediana es centímetros. ¿Estamos de acuerdo? No se olviden, son números concretos. No es solamente un número. Cuando es solo un número, es un valor relativo. Por eso que no se olviden poner las unidades de medición. Y lamentablemente, por hacer rápidos cosas, las unidades de medición, pero hay que ponerlas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Así se halla la mediana. Bueno, ahora pasemos un poquito. Ahora voy a empezar a avanzar otro temita que está ligado a esto, que es la moda. ¿Ya es? Ya, bueno, la moda vamos a quedarnos. ¿Sí? Por si acaso, la moda es muy simple. A ver, ¿cuál es la moda de la vestimenta de las mujeres? A ver, ¿será botas grandes y hasta medio muslo? A ver, ¿qué opinan? ¿No? Pero hay un problema, ¿no? Dicen, pero esa pregunta a la moda. ¿Sí o no? Entonces, el concepto de moda fashion, es distinto al concepto de moda estadística. ¿Qué es la moda? La categoría, intervalo de clase, marca de clase del intervalo de clase, marca de clase del grupo de clase o clase que más se repite. ¡Qué fácil! Entonces, aquí, ¿cuál es la moda? Acá hay que hallar porque este es un intervalo. Hay una formulita que es muy parecida a esta. Y eso les voy a explicar la próxima clase. De todas maneras, este problema, mañana en el grupo de la ayudantía, postura, se va a ver, porque les ha pedido eso en analítica. ¿Han visto? Dice ahí mediana moda, ¿no? No solamente es desviación estándar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, no? En análisis por instrumentación, perdón. Entonces, ¿no? Esta tal es caída, pero no he hecho fotocopiar.